En julio de 1947, algo cayó del cielo en el desierto de Nuevo México. No hubo alerta, no hubo explicación. Durante 6 días, el silencio fue total, hasta que el ejército de los Estados Unidos emitió un comunicado que cambiaría todo. Habían recuperado los restos de un platillo volador. Horas después, esa misma declaración fue borrada. Lo que comenzó como confirmación oficial terminó convertido en el secreto mejor guardado del siglo XX. Hoy investigamos el caso Roswell, no desde la fantasía ni la especulación fácil, sino desde los documentos, los testimonios militares clasificados y las contradicciones que nadie ha podido explicar. Porque cuando una institución cambia su versión oficial en cuestión de horas, no estamos ante un error. Estamos ante una operación de control de información, y eso, en 1947, significaba que algo verdaderamente extraordinario había ocurrido. Para entender Roswell, debemos regresar a un momento específico de la historia. Estados Unidos acababa de emerger victorioso de la Segunda Guerra Mundial. La tensión con la Unión Soviética ya se respiraba. El proyecto Manhattan había demostrado que la ciencia podía cambiar el equilibrio del poder mundial. Y en ese contexto, cualquier tecnología desconocida representaba una amenaza potencial a la seguridad nacional. Roswell no era una ciudad cualquiera. Allí se encontraba la base aérea 509, el único grupo de bombarderos nucleares del mundo en ese momento. Estos pilotos habían lanzado las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Eran la élite militar estadounidense. Si algo caía del cielo cerca de esa instalación, no sería tratado como un evento menor. Sería una cuestión de seguridad máxima. La noche del 2 de julio de 1947, varios residentes del condado de Lincoln reportaron haber escuchado un sonido inusual durante una tormenta. No era el estruendo típico de un rayo. Era algo más profundo, más seco. Algunos vieron una luz cruzando el cielo nocturno antes de desvanecerse. No hubo explosión visible, pero el ruido fue lo suficientemente distintivo como para que múltiples testigos independientes lo recordaran décadas después. A la mañana siguiente, William McBrazel salió a inspeccionar los daños de la tormenta en el vasto rancho Foster. McBrazel era un hombre joven, pero experimentado. Conocía esa tierra como la palma de su mano. Sabía distinguir entre los restos de un globo meteorológico y los fragmentos de un avión. Lo que encontró esa mañana no se parecía a nada que hubiera visto antes. Dispersos a lo largo de cientos de metros había fragmentos de un material extraño. Láminas metálicas extremadamente delgadas que brillaban incluso bajo la luz nublada del amanecer. McBrazel las tocó, intentó doblarlas, cortarlas. Describió la sensación como algo frío y ligero, pero imposible de alterar. No se quemaban, no se rompían. Mantenían su forma original sin importar la fuerza aplicada. Otros fragmentos parecían vigas o estructuras con símbolos grabados o impresos. No eran letras de ningún alfabeto conocido, ni marcas técnicas reconocibles. McBrazel había visto suficientes restos de globos meteorológicos, aviones militares e incluso proyectiles de artillería en esa zona. Esto era completamente diferente. Y esa diferencia fue lo que lo llevó a actuar. Como medida de precaución, McBrazel recogió algunos de los fragmentos y los llevó al sheriff local, George Wilcox. El sheriff, comprendiendo que esto excedía su jurisdicción, se comunicó inmediatamente con la base aérea de Roswell. La respuesta fue inusualmente rápida. En menos de 24 horas, un equipo militar completo se presentó en el rancho Foster. Entre los militares destacaba el mayor Jesse Marcel, oficial de inteligencia del grupo de bombarderos 509. Marcel no era un soldado cualquiera. Era responsable de identificar amenazas, analizar tecnología enemiga y clasificar información sensible. Su presencia en el rancho
indica el nivel de seriedad con el que las autoridades trataron este incidente desde el primer momento. Según testigos locales, el área fue acordonada rápidamente. Varios vehículos militares cerrados transportaron paquetes desde el rancho. Los soldados no ofrecieron explicaciones a los residentes. No hubo declaraciones a la prensa local en ese momento. Todo se manejó con el protocolo típico de una operación clasificada. El silencio oficial duró exactamente 6 días. El 8 de julio de 1947 ocurrió algo sin precedentes. La base aérea de Roswell emitió un comunicado oficial declarando que habían recuperado los restos de un platillo volador. No fue un rumor filtrado ni una especulación periodística. Fue una declaración institucional, autorizada y distribuida a la prensa. El Roswell Daily Record lo reprodujo textualmente en su edición de ese día. El impacto fue inmediato. Durante años, el público había escuchado reportes de objetos voladores no identificados. Pilotos militares y civiles habían presentado testimonios, pero nunca una institución oficial, y mucho menos el Ejército de Estados Unidos, había confirmado la recuperación de un objeto de origen desconocido. Por unas horas, lo imposible pareció convertirse en real. Sin embargo, esa narrativa duró exactamente 4 horas. Esa misma tarde, el general Roger Ramey convocó una conferencia de prensa urgente desde la base aérea de Fort Worth. Lo que presentó contradecía completamente el comunicado anterior. Según la nueva versión oficial, todo había sido un malentendido. Los restos pertenecían a un simple globo meteorológico convencional. Los restos mostrados en Fort Worth eran completamente diferentes a lo que McBrazel había descrito. Papel de aluminio arrugado, varillas de madera de balsa, cinta adhesiva. Materiales ordinarios que cualquier persona podía identificar. No había símbolos misteriosos, ni metales, con propiedades inusuales. La transformación de la narrativa fue absoluta, de extraordinario a mundano en cuestión de horas. En las fotografías de esa conferencia aparece Jesse Marcel, el mismo oficial que había supervisado la recuperación en el rancho. Su rostro no transmite convicción. Simplemente posa junto a los restos, sin hacer declaraciones. Décadas después, Marcel rompería su silencio. Afirmaría que los materiales que él había visto en el rancho no eran los mismos que se mostraron en Fort Worth. Un error de comunicación puede corregirse en minutos. Una confusión administrativa se aclara con una simple nota. Pero cambiar completamente una narrativa oficial, desde platillo volador a globo meteorológico, requiere autorización del más alto nivel. En contextos militares de 1947, eso significa intervención directa de Washington, lo cual plantea la pregunta fundamental: ¿qué justificaba ese nivel de atención? La familia de Jesse Marcel declaró años después que él había llevado algunos fragmentos a su casa antes de entregarlos al ejército. Su hijo, Jesse Marcel Jr., entonces de 11 años, recordó haber visto y tocado esos materiales. Describió vigas con símbolos que no correspondían a ningún sistema de escritura conocido, metales que se doblaban sin romperse y recuperaban su forma original. Los testimonios de la familia Marcel son relevantes porque fueron consistentes durante décadas. No cambiaron con el tiempo ni se adornaron con detalles fantásticos. Simplemente describieron materiales con propiedades físicas que no correspondían a la tecnología conocida en 1947. Y eso, viniendo de un oficial de inteligencia militar, tiene un peso específico. Para el público general, Roswell se convirtió rápidamente en historia olvidada. Un titular curioso sepultado bajo las noticias de la posguerra. Pero entre quienes habían estado cerca del evento, las dudas nunca desaparecieron. Los residentes de la zona
El personal militar de menor rango, incluso algunos periodistas locales, mantuvieron viva la pregunta: ¿qué fue realmente lo que cayó en el desierto? Durante casi 30 años, el caso permaneció enterrado en la memoria local, hasta que, en la década de 1970, investigadores comenzaron a entrevistar sistemáticamente a los testigos originales. Muchos habían guardado silencio por miedo, otros por órdenes directas. Pero con el paso del tiempo, las restricciones militares se relajaron y las personas comenzaron a hablar. Un testimonio particularmente revelador provino del Mayor Edwin Easley, oficial de seguridad de la base en 1947. Easley había estado directamente involucrado en el cordón de seguridad alrededor del área de recuperación. Años después, en su lecho de muerte, le confesó a un investigador que los militares habían jurado mantener el secreto. Sus últimas palabras sobre el tema fueron: «Las criaturas no eran de esta tierra». Otro testimonio clave provino de Glenn Dennis, un joven empleado de funeraria en Roswell. Dennis afirmó que la base aérea le había contactado solicitando información sobre ataúdes herméticos de tamaño infantil. Cuando visitó la base días después, una enfermera le describió haber asistido en autopsias de cuerpos con características no humanas. 3 días después, esa enfermera fue transferida y nunca más se supo de ella. El testimonio de Dennis ha sido uno de los más controvertidos. Nunca pudo proporcionar pruebas físicas ni la identidad verificable de la enfermera, pero su descripción de los procedimientos médicos y las medidas de seguridad extraordinarias coincide con múltiples testimonios independientes de personal militar que describió ver áreas restringidas con actividad médica inusual. En 1994, presionado por décadas de investigaciones civiles, el gobierno estadounidense publicó un informe oficial sobre Roswell. La explicación había evolucionado. Ya no era un simple globo meteorológico. Ahora afirmaban que había sido un dispositivo de vigilancia clasificado llamado Proyecto Mogul, diseñado para detectar pruebas nucleares soviéticas mediante sensores de alta altitud. El proyecto Mogul era real y clasificado en 1947, pero varios problemas surgieron con esta explicación. Primero, los globos Mogul utilizaban materiales convencionales que cualquier rancher o militar podría identificar. Segundo, el personal del proyecto Mogul nunca reportó la pérdida de un dispositivo en esa fecha y ubicación. Y tercero, no explicaba por qué el comunicado original mencionó específicamente un platillo volador. En 1997, el gobierno publicó un segundo informe abordando los testimonios sobre cuerpos no humanos. La explicación oficial: los testigos habían confundido cronológicamente eventos diferentes. Los supuestos cuerpos extraterrestres eran en realidad maniquíes de prueba lanzados en paracaídas durante experimentos de la Fuerza Aérea. El problema es que esos experimentos ocurrieron en la década de 1950, no en 1947. La teoría de la confusión cronológica sugiere que testigos entrenados, incluidos oficiales de inteligencia militar, mezclaron eventos separados por una década. Implica que personas con memoria precisa de detalles específicos de 1947 simplemente insertaron recuerdos de los años 50 en la narrativa equivocada. Para muchos investigadores, esta explicación genera más preguntas que respuestas. Lo que hace único al caso Roswell no son los testimonios aislados de civiles. Es la cantidad de personal militar de alto rango que décadas después contradijo la versión oficial. Oficiales que habían dedicado sus vidas al servicio, con acceso a información clasificada, que en sus últimos años decidieron hablar. Algunos bajo juramento, otros en entrevistas documentadas. El coronel Philip Corso, veterano de inteligencia militar, publicó en 1997
un libro afirmando que había manejado materiales recuperados de Roswell. Describió tecnologías derivadas de esos materiales que luego se integraron en desarrollos militares y comerciales. Fibras ópticas, circuitos integrados, visión nocturna. Corso afirmó que estos avances tuvieron origen en ingeniería inversa de tecnología no terrestre. Las afirmaciones de Corso son imposibles de verificar independientemente. Muchos de los documentos que mencionó permanecen clasificados o supuestamente fueron destruidos, pero su rango, su historial de servicio y el nivel de detalle técnico en sus descripciones le dieron credibilidad en ciertos círculos. También le valieron el rechazo oficial del Pentágono y acusaciones de sensacionalismo. En 2011, el FBI desclasificó un documento conocido como el Memorandum Hotel. Fechado en 1950, describía un informe de un investigador que afirmaba que 3 platillos voladores habían sido recuperados en Nuevo México. Cada uno contenía 3 cuerpos de apariencia humanoide. El FBI añadió una nota aclaratoria. No se verificó la autenticidad de esa información y podría haber sido un engaño. El Memorandum Hotel no confirma Roswell directamente, pero demuestra que en los años inmediatamente posteriores al incidente, agencias federales recibían y documentaban reportes sobre recuperaciones de objetos y ocupantes no humanos. Independientemente de su veracidad, estos documentos prueban que la cuestión se tomaba lo suficientemente en serio como para generar comunicaciones oficiales clasificadas. Hoy, más de 70 años después, Roswell permanece en una categoría única. No como leyenda urbana, sino como un evento documentado con múltiples versiones oficiales contradictorias. Un caso donde la institución militar emitió un comunicado extraordinario y lo retractó horas después. Donde testigos militares de alto rango contradijeron públicamente las explicaciones gubernamentales décadas más tarde. La pregunta fundamental no es si cayó una nave extraterrestre en Roswell. La pregunta es por qué una institución militar responsable de la seguridad nuclear del país emitió y retractó un comunicado sobre un platillo volador en menos de un día. ¿Por qué oficiales de inteligencia describieron materiales con propiedades físicas inexplicables? ¿Por qué las explicaciones oficiales han cambiado 3 veces en 70 años? En contextos de seguridad nacional, la desinformación es una herramienta legítima. Ocultar tecnología clasificada bajo explicaciones mundanas es protocolo estándar. Lo que hace especial a Roswell es la naturaleza de la primera declaración. Nadie obligó al ejército a mencionar platillos voladores. Esa frase específica fue una elección deliberada de alguien con autoridad para hacerla pública. 2 posibilidades emergen. Primera, el comunicado original fue un error catastrófico de comunicación, una liberación prematura de información que debió permanecer clasificada. Segunda, fue una estrategia deliberada de desinformación, diseñada para ocultar algo completamente diferente bajo una narrativa tan extraordinaria que su posterior retractación parecería razonable. Ambas opciones sugieren que algo significativo ocurrió. Los archivos completos del caso Roswell, si existen, permanecen clasificados. Las solicitudes de desclasificación bajo la Ley de Libertad de Información han producido documentos, pero con secciones completas redactadas. Las razones citadas: seguridad nacional. 77 años después de un supuesto globo meteorológico, partes de ese expediente todavía se consideran demasiado sensibles para revelación pública. En junio de 2021, el Pentágono admitió oficialmente que objetos aéreos no identificados representan un fenómeno real que requiere investigación seria. La Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios fue establecida para estudiar estos eventos. Pilotos militares han presentado testimonios públicos ante el Congreso
describiendo encuentros con objetos que desafían las leyes conocidas de la física. Este cambio de postura oficial valida algo fundamental. Durante décadas, el gobierno estadounidense negó públicamente la importancia de estos fenómenos mientras los investigaba en secreto. Si eso ocurrió con casos recientes documentados en video de alta definición, ¿qué protocolo se aplicó en 1947, en plena Guerra Fría, cuando cualquier tecnología desconocida representaba una amenaza existencial? Roswell no es una historia cerrada. Es un recordatorio de que las instituciones gubernamentales mantienen secretos por razones que consideran legítimas, que los testigos creíbles pueden contradecir versiones oficiales, que la clasificación de información puede extenderse por generaciones, y que algunas preguntas, incluso después de 77 años, permanecen sin respuesta definitiva. Lo que cayó en el desierto de Nuevo México en julio de 1947 fue recuperado, clasificado y ocultado. Los materiales fueron transportados, analizados y almacenados en ubicaciones que nunca han sido confirmadas oficialmente. Los testigos fueron silenciados, transferidos o marginados. Y la verdad, cualquiera que sea, quedó enterrada bajo capas de desmentidos, explicaciones alternativas y documentos redactados. Quizás nunca sepamos con certeza qué ocurrió realmente en Roswell, pero sabemos esto: algo lo suficientemente importante como para generar un comunicado oficial sobre platillos voladores, lo suficientemente sensible como para retractarlo en horas y lo suficientemente clasificado como para mantener archivos sellados durante casi 8 décadas. Eso, en sí mismo, es evidencia de que la historia oficial nunca ha sido completa. El caso Roswell nos deja con una pregunta que trasciende la búsqueda de naves extraterrestres. Nos pregunta cuánto confiamos en las instituciones que controlan la información. ¿Cuánto estamos dispuestos a aceptar como verdad oficial cuando los testigos directos la contradicen? ¿Y hasta qué punto el secreto gubernamental, justificado por seguridad nacional, se convierte en un obstáculo para la verdad histórica? 77 años después, Roswell sigue siendo el caso más documentado y más controvertido de supuesta recuperación de tecnología no identificada. Miles de páginas de testimonios, decenas de testigos militares, múltiples investigaciones oficiales y aún así, ninguna respuesta definitiva. Solo versiones que cambian, documentos que desaparecen y testigos que llevaron sus secretos a la tumba. Esa es la verdadera historia de Roswell.